Carlos estaba en el punto más bajo de su vida, y lo sabía. A los 45 años, se sentía como una sombra del hombre que alguna vez fue. Hasta hace unos años, lo tenía todo, una carrera sólida, una casa cómoda y una familia que lo amaba. Pero la vida parecía haber conspirado para derribarlo, y poco a poco perdió todo lo que le daba sentido a su existencia. Primero vino el divorcio, una separación dolorosa que dejó un vacío que nunca logró llenar. Su exesposa, Camila, había sido su compañera durante más de una década, y perderla fue como perder una parte de sí mismo. Luego, perdió su empleo. Había sido gerente en una empresa de logística, alguien confiable y respetado. Pero la depresión que siguió al divorcio comenzó a afectar su rendimiento laboral. Sus jefes, que alguna vez lo consideraron imprescindible, empezaron a verlo como un problema. Un día, lo llamaron a la oficina y salió de allí con una carta de despido en las manos. Carlos intentó levantarse. Mandó currículums, asistió a entrevistas, pero el mercado laboral no era amable con alguien de su edad y con su nivel de energía disminuido. Sus ahorros se agotaron rápidamente, y tuvo que vender la casa donde él y Camila habían construido tantos recuerdos. Terminó alquilando un pequeño apartamento en un edificio antiguo, con paredes tan delgadas que podía escuchar la televisión de su vecino hasta altas horas de la noche. Esa noche, como muchas otras, Carlos salió a caminar sin rumbo fijo. Lo hacía casi todos los días para escapar del silencio opresivo de su apartamento. Las calles estaban casi vacías, salvo por algunas personas que pasaban apresuradas, sin siquiera mirarlo. Carlos se sentía invisible, como si el mundo hubiera seguido adelante sin él. Entonces lo escuchó. Un gemido suave, casi como un llanto, proveniente de un callejón estrecho. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió, más desesperado esta vez. Dudó, mirando hacia la oscuridad del callejón. No es asunto mío, pensó. Pero algo dentro de él no lo dejó seguir caminando. Cuando entró al callejón, la escena lo detuvo en seco. Acurrucado en una esquina, bajo un montón de cajas de cartón, había un perro delgado y sucio. Su pelaje, que alguna vez pudo haber sido blanco, estaba cubierto de tierra, y sus costillas sobresalían bajo su piel. Una de sus patas estaba doblada de forma extraña, como si estuviera herida. Carlos sintió una punzada de compasión que no había experimentado en años. «Hola, amigo», murmuró, arrodillándose lentamente. El perro retrocedió un poco, pero no gruñó. Parecía demasiado débil para hacerlo. Carlos extendió la mano con cautela, permitiendo que el perro lo oliera. Después de unos momentos, el animal pareció relajarse un poco, inclinando la cabeza como si estuviera dispuesto a confiar. Miró a su alrededor, pero no había señales de que alguien estuviera buscando al perro. No tenía collar ni correa, nada que indicara que le pertenecía a alguien. Sabía que llevar a un perro callejero a casa no era la mejor idea, pero ¿cómo podía dejarlo allí? Con cuidado, levantó al perro en sus brazos. Era más ligero de lo que esperaba, casi solo huesos y pelaje. Al llegar a casa, improvisó una cama con una toalla vieja y le puso un recipiente con agua.
No es mucho, dijo. El perro bebió con avidez y luego se acurrucó, cerrando los ojos como si finalmente se sintiera seguro. A la mañana siguiente, Carlos llevó al perro a una clínica veterinaria económica del vecindario. El diagnóstico fue desalentador: desnutrición severa, una infección en la pata y signos de maltrato. Va a necesitar mucho cuidado, dijo el veterinario. Pero puede recuperarse si está dispuesto a ayudarlo. Carlos no sabía por qué, pero decidió intentarlo. Llamó al perro Max, un nombre simple para una criatura que claramente había sufrido mucho. En las semanas siguientes, aprendió a cuidarlo, desde administrar medicamentos hasta alimentarlo con comida especial. A medida que Max comenzaba a sanar, también lo hacía Carlos. La presencia del perro trajo una estructura a su vida que no había tenido en años. El movimiento constante de la cola de Max y sus ojos agradecidos le dieron a Carlos un propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. Comenzaron a salir a caminar todos los días, y esas caminatas se convirtieron en un salvavidas para Carlos. Por primera vez en años, se sintió parte del mundo nuevamente. Max tenía una forma especial de percibir las emociones de Carlos. En los días particularmente difíciles, cuando el peso del pasado lo abrumaba, Max se recostaba junto a él, poniendo su cabeza en su regazo, como si quisiera recordarle que no estaba solo. Meses después, Carlos comenzó a reconstruir su vida. Encontró un trabajo temporal que pagaba las cuentas. Por primera vez en años, empezó a hacer planes para el futuro. Incluso comenzó a reconectarse con viejos amigos. Pero el verdadero impacto de Max llegó una mañana que parecía ser como cualquier otra. Carlos se despertó sintiendo un leve malestar en el pecho, algo que atribuyó a la ansiedad. Pero el dolor se intensificó, irradiándose hacia su brazo izquierdo. Intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon y cayó al suelo. Max percibió el peligro de inmediato. Comenzó a ladrar frenéticamente, corriendo hacia la puerta y arañándola con todas sus fuerzas. Los vecinos, alarmados por el ruido, acudieron a verificar qué estaba pasando. Cuando abrieron la puerta, encontraron a Carlos inconsciente en el suelo y llamaron a una ambulancia. En el hospital, los médicos confirmaron que había sufrido un ataque al corazón. Tuvo suerte de llegar a tiempo, dijo uno de ellos. Unos minutos más, y no estaríamos teniendo esta conversación. Carlos sabía a quién debía agradecer. Max, el perro que había rescatado, había salvado su vida. Hoy, Carlos y Max son inseparables. Su vínculo es inquebrantable, y Carlos a menudo se pregunta quién realmente rescató a quién. Max le devolvió las ganas de vivir y, en última instancia, le devolvió la vida. ¿Quieres saber más sobre esta historia y muchas otras que aún tenemos para contar? Entonces no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Cada día una nueva historia sale directamente de nuestro archivo misterioso, lleno de relatos y anécdotas que hemos recopilado de diversas fuentes. Casos cuyos relatos te pondrán la piel de gallina. Tampoco olvides compartir este vídeo con ese amigo que ama los misterios.